Bien, hermanos, damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. El tema que tenemos en esta ocasión se debe, entre otras cosas, a que ha surgido la pregunta, Cuando entró ¿por qué tenía Cristo que morir para salvarnos? ¿Por qué tenía Cristo que morir para salvarnos? La Biblia, pues, es el manual que explica todo el plan de salvación. La Biblia presenta, entonces, la fórmula de los dos Adanes. Y eso, entre otras cosas, nos ayuda a poder entender todo el plan. Así que entonces dice Romanos capítulo 2, 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que entonces, la fórmula de los dos Adanes trabaja en la siguiente forma. Recuerde bien que Dios se propuso poblar la tierra. Eso es lo que le dijo Adán y Eva. Le dice que poblaran la tierra, que se multiplicaran. Eso podemos leerlo en las Escrituras en Génesis capítulo 1. Leemos de la siguiente manera. Dice así. Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojugarla, o sea, llenarla, que se multiplicaran. ¿Cómo es ese proyecto de Dios de llenar la tierra? Bueno, Dios se propuso que eso todo ocurriera a partir de una sola pieza, de un solo hombre. No fueron dos personas que Dios sacó de la tierra. Todo el proyecto Dios lo lanzó fue con una sola pieza. Podemos ponerle muchos nombres, podemos ponerle una cepa, un tronco. En Hechos 17 se le llama una sola sangre. Porque Dios pudo hacer un muñeco del suelo, soplarlo, crear a Adán, y pudo otra vez volver al suelo y crear una mujer y entregársela a Adán. Pero él no hizo eso. Eso daba oportunidad a que hubiera una división en la raza humana, o que entre ellos dos no se aceptaran el uno al otro. Dios pensó en un plan que fuera de mucho más unidad. Y es uno solo, una sola pieza, Adán nada más. Y que de Adán saliera todo. Un solo tronco. Eso tenemos que recordarlo, que es uno nada más. La Biblia dice, hemos leído, que puso a Adán en un sueño, le sacó una costilla, o sea, que todo ahora comenzara a salir de él, de uno nada más. Así que entonces, bueno, él es el tronco, él es la cepa, para que allí se multiplique. La mujer la sacaron de él, ellos luego entonces iban a tener hijos, uno solo, de allí a salir, a llenarse. A eso pues la Biblia le llama el primer Adán. De allí va a venir toda la raza humana. Dependiendo de lo que hemos estudiado ya, cómo Adán usara su libertad. Ocurre que Adán la usó mal. Si Adán hubiera
usado su libertad bien, hubiera sido una maravilla. La tierra estuviera poblada y fuera un mundo de maravillas, sin dolor, sin muerte, sin ejército, sin armas, sin psiquiátricos, sin hospitales, sin ambulancias, sin cementerios, sin cerraduras. Maravilloso, sin calendarios. Pero Adán, sabemos que él no aceptó el plan divino, y ese tronco cargaba a toda la humanidad encima. Porque vimos que Dios se propuso de uno, pues, llenar la tierra. Ni siquiera le hizo del suelo una mujer al hombre. Todo lo saca de él. Y eso es lo que dice Romanos 5:12, que dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, por uno solo. Y por el pecado, la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Porque esa fórmula, ese método de los Adanes, de que de uno salga todo, tiene el riesgo, entonces, de que en uno se pierdan todo. Y es lo que pasó. Se perdió el Adán, bueno, se perdió toda la cosecha. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenía Cristo que morir para salvarlo? Bueno, lo que ocurrió es que Dios tenía muchas opciones. Una de ellas es dejar que ese proyecto ya se quedara así perdido, que se perdiera, declarado pérdida total. ¿Sí? Se usa la ley de la bancarrota, y eso es para declarar pérdida total un proyecto empresarial malo, que no, o sea, que se dañe. Y hace poco, mi familia y yo tuvimos un accidente y el carro fue declarado pérdida total. Dios pudo hacer eso con Adán y decir, bueno, pérdida total. Si Dios hubiera hecho eso, Adán moría en el acto. En el acto moría. Y ya hemos estudiado por qué. Hemos estudiado que Dios, en su fórmula, era con espíritu. No con carne, sino con espíritu. Era que Adán viviría. Eso es lo que Cristo le dijo a Satanás en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que se le da a boca de Dios. Así que cuando Adán no entra al espíritu, muere. Así que al pecar, la muerte pues hacía su obra y Adán moría y el proyecto todo quedaba ya aniquilado. Dios optó por otro método, tiró otro proyecto. Y es Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, ¿y quién es el mundo? El mundo es Adán. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiró ese plan. Ese plan solamente lo podía realizar Dios mismo. ¿Por qué? Hay un grupo de cristianos muy numeroso en el mundo y una religión bíblica cristiana que entienden que Jesús es creado. Porque Dios en realidad nunca ha sido más de una persona, dicen ellos. Que eso de pluralidad no es como Dios opera. Que Dios pues creó un ángel y le dio pues un rango muy elevado.
y le dio muchas responsabilidades. Así como cuando, digamos, un gobierno le da muchas responsabilidades a un embajador para que haga, tiene las manos libres para hacer muchas decisiones en el extranjero. Se llaman embajador plenipotenciario. O cuando el ejército le da mucho poder para maniobrar a un general en una guerra. Porque hay que tomar decisiones muy arriesgadas, complicadas, y hay que tomarla rápido allí, que no se puede hacer reuniones. Eso es lo que se le dio al general Douglas MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. Y él era comandante supremo de las fuerzas del Pacífico. Así que él tenía poder para maniobrar. Así que él fue y le dijo a los japoneses lo que había que hacer. Y ellos tenían que firmar una carta a donde ellos se rendían y con otros muchos requisitos. ¿Y cómo hacerlo? Tenían que venir el emperador al barco, a un barco de él, o sea, todas las condiciones. Él tenía mucho poder. Y dicen ellos, entre ellos los testigos de Jehová, yo no me gusta mencionar el nombre, pero para información, de que así fue que Dios creó un ángel poderoso y le dio mucho poder, mucha autoridad y un rango muy alto. Y que lo que tenía que hacer era lo que hizo, que era pues morir por la raza humana como morían los corderos, los animales. ¿Por qué esa fórmula no funciona? No funciona por varias razones. La primera razón es porque si Dios crea un ángel con mucho poder y muchas responsabilidades, y el ángel, como ellos dicen, se sometió en todo, obedeció, hasta el punto que el Padre le pidió que él muriera para pagar la deuda de muerte de Adán. Ese método no funciona en el plan de redención, porque ese método solo serviría para morir pagando la muerte de Adán. Pero como el ángel no tiene vida propia, moriría por Adán que murió y se quedarían los dos muertos. Solo Dios podía buscar la manera como la buscó de humanarse y morir. Sí, ya consiguió la manera de morir. Pero el hombre, muriendo solo por él, solo muriendo, no se salvaba. Porque el hombre, por el pecado, cayó en condición que había que crearlo de nuevo. Y si hubiera sido un ángel poderoso que muere, ya el ángel poderoso muerto ya no podía hacer nada. Y si, como ellos dicen, el Padre lo resucitó, pero él no tiene vida propia, entonces él no tiene vida para dar. Y Adán no quedó en condiciones que solo muriendo por él ya se resolviera el problema, porque el pecado a él lo mató física y espiritualmente. Por lo tanto, necesitaba pagar la muerte física, que Cristo la pagó en la cruz, pero necesitaba que tuviera poder de crear. Y el poder de crear solo lo tiene Dios. La salvación incluye pagar la deuda muriendo, porque Adán se metió en un problema y le causó la muerte, y entonces había que morir pagando esa deuda. Pero tenía que también tener poder para crearlo de nuevo. Y solamente Cristo, porque es divino y humano, podía hacer las dos cosas. Morir y pagaba la deuda, pero muriendo solo no resolvía el problema. Pero también podía ahora el nuevo hombre crearlo. Hay que entender bien eso,
de que ser salvo es ser creado de nuevo. Que ser salvo no es como muchos creen, solamente perdonarle pecados. Y millones de personas, ellos procuran solo que se les perdonen los pecados, porque lo que procuran es que se le evite las consecuencias. Lo que ellos le tienen miedo es hasta la consecuencia del pecado, a las consecuencias. No quieren perderse, no quieren ir al infierno, no quieren no ir al cielo y no quieren sufrir. Y entienden que Cristo libra de todo eso. Cristo libra de todo eso, pero queda corto esa receta. No opera, de hecho. El hombre tiene que ser creado de nuevo, que reciba vida nueva. Y eso puede solamente hacerlo el Dios creador. Así que entonces, cuando Adán pecó, que debía caer muerto de una vez, alguien corrió a tiempo y entonces pidió la culpa para llevarle encima, y fue Cristo. Si no se hace eso, Adán cae muerto, ¿y qué hubiera pasado con la descendencia? Ni venía, ni siquiera venía. No iba a tenerse descendencia si moría ya, ahí terminó. El que muere sin tener descendencia, pues ya no dejó descendencia. Pero no solo eso, pero con este plan que Cristo implementó, agarra la deuda de Adán, la que él contrae allí, cuando peca y se acarrea la muerte, para que Adán no caiga muerto. Y Adán duró 930 años. Y en esos 930 años, Adán hizo muchas cosas, pero una de ellas fue que tuvo descendencia, que la Biblia no dice cuántos hijos e hijas tuvo. Así que le dio tiempo antes de morir de tener descendencia. Si Cristo no tiene el proyecto de recibir la deuda de Adán, en la eventualidad de que Adán hubiera vivido para tener descendencia, entonces esa descendencia moría de todo modo sin esperanza, porque ya vimos que el pecado de él pasó a todos. Así que en el momento en que viene el segundo Adán, se le llama segundo Adán porque recuerde que la primera cepa iba a llenarse el mundo. Al pecar muere, el proyecto fracasa. Viene entonces el segundo Adán y agarra el proyecto con todos los inconvenientes. Adán tiene tiempo de vivir, incluso tenía la posibilidad de pasar vivo al cielo. No lo hizo, pero dejó descendencia. De su descendencia se llenó la tierra. Toda esa descendencia está viviendo ya no por el primer Adán. Porque así como el primer Adán debió caer muerto desde que pecó, porque el pecado tiene ese poder, el segundo Adán entonces el que hace posible que Adán no caiga muerto, sino que siga viviendo y que tenga descendencia. Es en el segundo Adán que pesa sobre sus hombros ahora la vida de toda la humanidad, porque el primer Adán con su pecado se buscó su muerte y la de toda la humanidad. Eso es lo que dice aquí Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte de todos. Entonces el segundo Adán viene, salva a Adán de que caiga muerto. Adán vive mucho, tiene descendencia. El segundo Adán es que hace posible, convertido en cepa, en patrón, en tronco. El otro tronco murió. El segundo convertido en tronco. Por él es que se multiplica la raza humana. Los malos y los buenos. Es en Cristo que la humanidad ahora vivió, porque Adán, antes de cumplirse el primer siglo, él murió. Y ya con un tronco muerto, la humanidad, las ramas mueren. No había condiciones de seguir vivos.
Cada vez que el tronco muere, las ramas mueren. Es por el segundo Adán que las ramas viven. Es en él que están injertadas. Los malos y los buenos, todos. El primer tronco murió. Ahora, como Cristo le da vida a toda la humanidad, pero la humanidad alcanzó una condición en la cual, recuerde bien lo que hemos estudiado en la lección de escuela sabática hoy, que Adán soportó, tuvo vivo, caminó hasta que se creó el hombre animal. Hombre que Cristo le dijo a Satanás en el desierto que no vivía de pan, sino de toda palabra. O sea, que vivía del espíritu. Por lo tanto, entonces, tenemos una humanidad que es pan. Una humanidad que no ha sido creada en la palabra. Que por lo tanto está como Adán allí, como él estuvo en el Edén, sin alcanzar el reposo, sin ser completado. Esa es la humanidad que tenemos. Adán no aceptó el plan, no entró al reposo, no se pudo terminar la creación, no se completó la creación de él. Está incompleta, solo la parte animal. El segundo Adán viene a la tierra, nace, y entonces tiene que conseguir el segundo Adán cubrir el entuerto que el primer Adán hizo. El eslabón en la cadena que el primer Adán no ató, no completó, de entrar en el reposo y que la obra se completara. El segundo Adán viene y su función es hacerlo. Entrando en el reposo, obedeciendo a donde Adán desobedeció y entrando al reposo como hombre. En el segundo tronco, allí se realiza la obra y se completa. Y el tronco entró, que fue Cristo. Y como si si el tronco entra, la descendencia entra, automáticamente, porque Adán no entró, su descendencia se perdió. Con el segundo Adán no es igual. Por el hecho de que el segundo Adán, el segundo tronco, entre al reposo, no está salvada automáticamente la humanidad. La razón por la cual pasa así es porque el primer Adán fue porque se lo consultó, se le hizo libre albedrío, se le puso para que él opinara y él, consciente y tomando decisiones, decidió no entrar. El segundo Adán se le presenta lo mismo, se le pone delante el plan para que tenga que ejercer libre albedrío, libertad, decisión, voluntad, y por su voluntad entra. Por lo tanto, él es el único que alcanzó el éxito. Y lo alcanzó para que todos los hombres y las mujeres tengan que ser consultados, tratados con libre albedrío. Si el segundo Adán no viene y deja perdido el proyecto, entonces no había oportunidad para consultar a los seres humanos y que ellos tuvieran oportunidad de, haciendo una buena decisión, salvarse. Como el segundo Adán, el segundo tronco, se le puso delante el plan y decidió correctamente y entró y ya completó la cadena, Cristo, ahora dejó espacio para que se consulte a toda la descendencia de Cristo. Recuerde bien que los pecadores, la gente acá, que estamos en la tierra, estamos vivos es por el segundo Adán, por el segundo tronco. Ese segundo Adán, segundo tronco, que por él vivimos hoy, porque el primero ya murió, se lo consulta y se le pregunta a través del evangelio
Si quieren, cada uno personalmente, haciendo decisiones personales, a donde Adán fracasó, si ellos quieren triunfar. Si quieren completar el eslabón de la cadena para ser terminados. Y todo lo que acepten, entonces sabemos lo que va a pasar. Entrarán en el reposo, serán completados, se salvarán, entrarán en el plan. Los otros se perderán, serán piezas que se perderán. Para poder conseguir eso, entonces el segundo Adán tenía que hacer eso que dijimos. Cuando se le presenta la oportunidad, decidir correctamente y entrar y triunfar. Y luego, todos aquellos que son consultados, si hacen decisión correcta, entran, como vimos, se salvan, pero eso tiene un costo. El costo que tiene es que el primer Adán, por la desobediencia, murió. Por lo tanto, para poder ofrecer una oportunidad al primer Adán que pecó, para que él no muriera, había que alguien pagar la deuda que él contrajo de morir. Una vez que el segundo Adán contrajo la deuda y la paga, el primer Adán no cayó muerto. 2, tenía oportunidad de no morir nunca. 3, hizo provisión para que si moría creyendo en el segundo Adán, se lo pudiera levantar de la tumba en la resurrección de los santos. Así que el tataranieto de Adán, séptimo desde Adán, que fue Enoc, ese no murió, se fue vivo. Pero los anteriores y otros después, como Matusalén, su hijo, Noé y otros, y hasta el fin, excepto Elías, creyeron, esos patriarcas murieron. Y recuerde, el primer Adán con lo que trajo fue muerte, con su error. El segundo Adán tiene que entonces morir pagando la deuda. Por eso es que tiene que morir, para que los que crean en él puedan no morir. Si mueren físicamente y van a la tumba, puedan resucitar. Esa es la razón por la cual tuvo que morir. Te nota, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces es un salario natural. El pecado cosecha naturalmente morir. Aunque millones de gente creen que Dios agarrará un garrote y irá uno por uno a los malos y los aplasta. Ocurre que el pecado no opera así, de que haya que a los malos venir con un garrote para eliminarlos, exterminarlos. El pecado no opera así. El pecado mata. No es Dios quien tiene que venir para eliminar, aplastar la cabeza de los malos, para que ellos puedan morir. No lo necesitan. Los pecadores no tienen esa estructura, ni el pecado tiene esa estructura de que con un palo o un garrote sea que se mate a los malos. El pecado producirá la muerte de los pecadores. No habrá un ingrediente externo al individuo ni al pecado que operará para que el pecado dé su fruto. Eso es lo que dice Romanos 6:23. Que la paga del pecado es muerte. No es Dios quien paga. La palabra que tiene en el original apunta más a salario, y así decían las versiones de antes de 1910. El salario del pecado es la muerte. Lo que está diciendo es la consecuencia natural. El resultado automático es otra manera de decirlo. O sea, Dios no va a venir y mata a los pecadores por 2 razones. Y una de ellas es porque el pecado no amerita que de afuera operen para producir la muerte. A la otra razón es porque Dios tiró un proyecto de salvar al hombre. No lo mata.
Dios no tiene un garrote y un guante en las manos para uno traerlo y a otro matarlo. Él no opera en esas dos direcciones. Así que el versículo dice así y usa dos verbos. Uno es el verbo pagar y el otro es dar. Y dice así, está mencionando los dos Adanes. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que se presenta la fórmula. Así que entonces por el pecado morimos, pero no morimos lo que creemos en Cristo. Si no pasamos vivos, como Enoc y Elías y los 144,000, se hizo provisión todavía para llamarlo de la tumba. Eso tuvo un costo. El costo que Adán contrajo cuando pecó. Y es morir. Y es por eso la razón por la cual Cristo muere. Tuvo que morir. ¿Qué envuelve eso de morir? Paga la deuda. Pero en realidad envuelve algo, hay detrás. Lo que pasó es de que Cristo, muriendo, es como resucita. Si no muere, no resucita. Y entonces, cuando Cristo recibe el pecado de Adán encima, lo mata. Y Cristo, es decir, anhelaba ese proyecto por amor a Adán. Era de echarse encima el pecado que lo matara para resucitar. Porque en la resurrección es que está lo que Dios tiene para regalarle a Adán. Al Cristo morir, no es allí a donde hay mucho. Donde hay mucho es en la resurrección. O sea, cuando Cristo resucita, entonces es que está seguro que el proyecto funcionó. Porque así Cristo fue a la muerte y regresa. Al morir paga la deuda, pero lo interesante es que al regresar, los que creen, Adán y los que creen en él, entonces ya su muerte fue pagada en la muerte de Cristo. Pero lo brillante del proyecto es la resurrección. Y es que ya al creer en Cristo, la muerte que les corresponde porque somos pecadores, Cristo la paga, pero al creer en él, entonces somos resucitados con él. Ese es el proyecto, esa es la fórmula, como opera. Si Cristo no muere y va al estómago de la muerte, no puede sacar a Adán que estaba allá. Es así que opera. Es muriendo que puede saquear la muerte que tenía allí cautivo a los hombres. Cristo se volvió una carnada de la muerte. Se le puso fácil. Se colocó donde la muerte pudiera atraparlo. Cristo quería ir allá al depósito de la muerte, al vientre de la muerte, porque se había tragado a Adán. Hay animales, depredadores que cazan animales, cazan y comen animales que no pueden retener en el estómago. Y entonces vomitan. Y vomitan muchas cosas. Y así Cristo se colocó y se puso a donde la muerte se lo comiera. Y no podía retenerlo. Dijo Pedro en el discurso del Pentecostés. Dice, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Tuvo que echarlo, botarlo. Y botar todo lo que tenía.
todos los hombres que creen en él, también los votó. Y es por eso que Cristo tenía que morir. Para sacarlo de allá. Por eso fue que se le presentó a Juan en Apocalipsis capítulo 1. Se le presentó así: yo soy el que estuve muerto y viví. Yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Porque infierno es tumba, sepulcro. Tengo la llave. Dice: yo estuve muerto y aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, todo esto como operó allí. En 1 Corintios 15, 45 al 49, dice así. Y aquí que conocemos el proyecto, la fórmula de los dos Adanes. Es Pablo quien la presenta. 1 Corintios 15, 45 dice: así está escrito, fue el primer Adán animal, eso es lo que dice en el original, dice en griego zoon, es un caballo, o sea, lo mismo que dice para caballo, para un perro, para una gallina, porque eso fue Adán el sexto día, fue creado junto con los animales, fue hecho de tierra, se le hizo razón, se le hizo entendimiento. En eso aventajaba al resto de los animales, pero si no se portaba bien, moría igual que ellos. Y así murió, y así morirán los inconversos, como los animales, ninguna diferencia. Como mueren los animales, lo dice Eclesiastés 3, 18 y 19. Como mueren los unos, así mueren los otros. Como mueren los animales, así muere el hombre. Una misma respiración tienen todos. Así que fue hecho el primer Adán, 1 Corintios 15, 45, alma viviente. Alma viviente es carne con vida. Dice, y el postrer Adán, o sea, el segundo, espíritu vivificante. Eso es lo que Cristo le dijo a la gente en Juan 5. Cuando ellos comieron la multiplicación de los panes y fueron a buscar a Cristo después, al otro día, y Cristo le dijo: ¿cómo es que ustedes andan corriendo detrás de mí por comer más pan? Les aconsejo que ustedes no corran tanto por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Y ellos dijeron: perfecto, danos de ese pan. Y él dice: yo soy el pan. Y más adelante dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es el que tiene vida. Y entonces muchos se alarmaron diciendo: bueno, esto es serio, comernos a nosotros, a alguien. Y él le dijo: no, la carne para nada aprovecha. Son las palabras que tienen que comer, que son espíritu y son vida. Eso ya era Adán, carne. Con más carne no resolvía nada. A Adán lo que le faltó fue el espíritu. Que todos aquellos que reciban el espíritu, entonces ellos son completados. Y eso es lo que Cristo vino a traer. Porque ya Adán tenía carne. Así que por eso dice que el postrer Adán es espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 46 dice así: malo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Porque así fue la fórmula como se estaba creando Adán. Y no las propone a nosotros. Nosotros ahora nacemos de papá y de mamá, animal, carne. Y Pablo dice, tienen que entonces adoptar también lo espiritual. 1 Corintios 15, 46. Y dice el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Cuál? Bueno, Adán, lo que se hizo el sexto día, y nosotros también.
Y Cristo también adoptó carne terrenal. ¿Ve? Pero Cristo fue más lejos. Cristo vino al hueco que Adán no llenó, él lo llenó. Y nos está proponiendo a nosotros que entendamos que nosotros somos carne. Que ese eslabón no lo descuidemos de llenarlo, porque cuesta caro. ¿Ve? Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, en el primer Adán no tuvimos en la segunda parte. Él nos llenó el eslabón espiritual. En Cristo, sí, lo tenemos. Por eso Cristo vino, para ofrecer ese puente que Adán no cruzó, ese hueco, ese vacío. Así que entonces dice 1 Corintios 15, 48, dice, cual el terrenal, también los terrenales. Adán solo llegó a ser terrenal. Y luego, pues, tenemos muchos hombres y mujeres terrenales. Tenemos. ¿Ve? Dice, cuál el terrenal, también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Así que ya vemos el desafío de Pablo. Conocemos ahora la fórmula. Pablo ahora nos enseña bien el mapa. Tengamos cuidado de no quedarnos con el hombre terrenal, porque ya ahora en esta segunda vez ya no hay más oportunidad. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo somos terrenales y cuándo hemos avanzado? Aquí está la fórmula. 1 Corintios 15, 49. Dice, el 48 dice, cuál el terrenal, también los terrenales, cuál el celestial, también los celestiales. Esa es la fórmula. Leamos en la Biblia cuál es el carácter, el comportamiento, los hábitos del hombre terrenal, para que nos ubiquemos. Y pidamos que el Espíritu nos revele si nosotros, todo lo que somos es terrenal. Voy a leer, por ejemplo, algo del hombre terrenal. En Gálatas 5. Mira lo que dice aquí Gálatas capítulo 5. Dice así. Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es carne? Bueno, el hombre terrenal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos están en una guerra entre sí. Tiene que saber eso. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, y Pablo nos dejó aquí un catálogo que sería bueno sabérselo. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y la lista le quedó corta. Tenemos que pedir al Espíritu que nos diga la otra parte que él nos dijo. ¿Cómo le llamó a la parte que él nos dijo? Dice, hay cosas semejantes a estas. Ahí se guardó muchas cosas. Dice, acerca de la cual yo amonesto, como lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no herede el reino de Dios. Y sugirió el fruto del Espíritu, que dice que es gozo, paz, paciencia. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice el 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu,
porque Pablo encontró personas que profesaban andar en el Espíritu. Profesaban. Y sus obras lo desacreditaban. Entonces hay que tener cuidado. Oh, no, yo soy del Espíritu, soy espiritual. Y Pablo vio que no andaban, no era cierto. ¿Ve? Dice que eso es ser vanaglorioso. Decir que anda en el Espíritu. Versículo 26, 5:26 dice, no hagamos vanagloriosos, irritándonos a otros, evitándonos a otros, porque este es la receta, el catálogo de la carne. Así que entonces 1 Corintios 15, 49 dice así. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, dos Adanes. El segundo Adán ha venido para completar el proyecto que en el primer Adán fracasó. Esa es la operación de Cristo. La obra de Cristo es crear al hombre que quedó maltrecho en el primer intento para que sea completado ahora. Eso solo se logra si el segundo Adán, el Cristo, es implantado en nosotros. Él ha venido a eso, a implantarse, que seamos copia de él, que él pueda tomar control, que él pueda convertirnos a nosotros en imagen de Dios. Como dice Hebreos, que él es la imagen del Dios invisible. Esa obra solamente la realiza el Espíritu Santo, el impartir a Cristo en el carácter. Cristo tiene que ser impartido. Tiene que ser implantado. Y el Espíritu Santo es quien hace esa obra si se le pide y si nosotros renunciamos a la mundanalidad para que el Espíritu termine su obra. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos, haz tu obra, bendice la mansión y a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y a todo lo que ha hecho posible esta cadena. Bendite el reto de actividades en el nombre de Jesús. Amén. Amén.